Vamos a abrir nuestras Biblias a Colosenses, y estamos en el final hoy del capítulo 1. Estamos mirando nuestra serie de estar completo en Cristo. Colosenses capítulo 1, vamos a mirar hoy del versículo 20 al 23. Si recuerdan, la semana pasada miramos el versículo 15 al 19. Pablo está enfrentando una herejía grande que está pasando en Colosenses. La herejía es que ellos dicen: Dios no puede estar en algo material, lo material es malo. Entonces, Cristo no puede ser Dios porque Cristo no puede hacerse hombre. Ellos negaban que Cristo se hizo hombre, negaban que Cristo era Dios y como resultado, Cristo no puede salvarnos. Porque si vos no tenés a Cristo como Dios, 100% Dios y 100% hombre, como las Escrituras indican, entonces Cristo no es suficiente para salvarte. Si Él es Dios, puede salvarnos a todos. Si no es Dios, no puede salvarnos a todos. Si Él es solamente hombre, puede salvar a uno, pero no puede salvarnos a todos. Pero Cristo es 100% hombre y 100% Dios, y vemos eso en la palabra de Dios. Ahora, la semana pasada miramos que Él es Dios. Miramos que Él es el principal de toda la creación, el primogénito, pero no primogénito en haber nacido, sino el heredero, el que tiene la autoridad de la creación, la herencia que Él va a recibir de parte de Dios, y miramos eso en Apocalipsis, en el final. Él es el que desata los rollos. Él es el que creó todo, el que era antes de la creación y el que está hasta el final, porque Él es eterno, porque Él es Dios y sostiene todas las cosas. Él es la cabeza de la iglesia, el cuerpo. Hoy estábamos mirando en la clase de nuevos miembros, a Él rendimos cuenta. No rendimos cuenta a otra jerarquía, sino a Dios, que es el principal de la iglesia. Y termina en el versículo 19, dice: porque agradó al Padre que en Cristo habitara toda la plenitud. ¿Qué está diciendo la plenitud? Ahí es que Cristo es totalmente Dios. Toda la plenitud de la deidad, de quién es Dios, la esencia, está en Cristo porque Cristo es Dios. Ahora, si recuerdan, la herejía es que Cristo no es Dios. Cristo era algo bueno, era un ángel, era algo creado por Dios, eso es lo que estaban enseñando, pero no era suficiente para ser salvo. Y Pablo dice, no solamente que es Dios, no solamente que es hombre, sino que Él tiene toda la plenitud de Dios y Él es la única persona que puede llevarte a la salvación. Porque somos completos en Cristo, que es el título de la serie que estamos mirando. Ahora hoy queremos mirar estos versículos del versículo 20 al 23 y vamos a ver cómo somos reconciliados con Dios. Miren capítulo 1, Colosenses 1, versículo 20 al 23, dice así: y por medio de Él, de Cristo, por medio de Cristo, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, de Cristo, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en las malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensible delante de Él. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Estamos mirando reconciliados con Dios. La palabra reconciliación ahí es una palabra que hoy se usa en el andar diario, digamos, pero principalmente hoy lo usan cuando se inicia un divorcio, ¿no es cierto? Cuando vos vas a donde sea que vas para el divorcio, hacen un esfuerzo en el tribunal o donde sea para lograr ¿qué? Una reconciliación. ¿Qué significa eso? Significa que hay un conflicto entre dos partes y lo que trata el tribunal, especialmente cuando hablamos de divorcio, es que se unan, que arreglen las cosas. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 11, tenemos esta misma palabra y está hablando Pablo aquí sobre el matrimonio. Y dice, si lo deja, está hablando de una división en el matrimonio, están separándose.
Si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido. Ahora, no vamos a hablar del divorcio en este momento, pero Pablo indica dos cosas. O si se separan, se queda uno sin casar, se quedan sin casar porque se separaron, o se reconcilian, que arreglan las cosas, se vuelven a unir, ¿no es cierto? Y dejan eso en el pasado, digamos. Las dos partes se unen en reconciliación. Ahora, la palabra reconciliación, si bien lo usamos principalmente con eso, o con alguien que tiene un problema con otro y se reconcilian, se amigan, es una palabra más fuerte o va más allá que eso, porque realmente la Biblia lo usa para reconciliar dos partes, pero las dos partes son Dios y el hombre. No es un simple pleito, no es un simple problema de matrimonio, aunque quizás decir, bueno, los problemas no son simples de matrimonio, está bien, pero no es eso, esto es más grande todavía. La Biblia lo usa para hablar sobre Dios y el hombre que tienen un problema. El problema es el pecado, pero necesitamos ser reconciliados con Dios. En 2 Corintios 5 y en Romanos 5:10 usa la palabra para referirse a la palabra reconciliación para referirse a Dios y el hombre, y hace esa ecuación. La palabra reconciliar es cuando el hombre se reconcilia con Dios o cuando Dios y el hombre terminan su batalla y se declaran socios o amigos nuevamente como lo fueron antes de la caída. Adán y Dios tenían una relación perfecta y el pecado entró en el mundo por medio de Adán. Y por medio de ese pecado había una separación entre Dios y el hombre. Esa separación es el pecado. Y cuando hablamos de reconciliarnos acá, necesitamos algo que nos vuelva a unir a Dios, que nos hace amigos de Dios. Cuando nos separamos fuimos enemigos y ahora necesitamos algo que nos reconcilie con Dios. Ahora, en 2 Corintios 5 y en Romanos 5:10, la palabra reconciliar es la palabra katalazo en griego, katalazo. Ahora, en Colosenses 1 es una palabra más fuerte. La palabra es apokatalazo. Ahora, cuando a vos agregás a la palabra katalazo, que significa reconciliación, agregás algo al principio, ¿saben lo que está haciendo? Intensifica esa palabra. Entonces lo que Pablo está diciendo acá es somos, en el versículo 20 dice, por medio de Cristo somos completamente reconciliados, somos totalmente reconciliados. Está haciendo un énfasis sobre esa palabra. Ahora, lo que yo creo personalmente es que en 2 Corintios 5 y en Romanos, la palabra habla de reconciliar, no está enfrentando herejía directa, sino que les está contando a los hermanos de Roma y a los de Corinto, les está escribiendo y les está diciendo que somos reconciliados con Dios. Y está marcando algo que sucede cuando sos salvo, que sos reconciliado. Sos enemigo antes por tu pecado y cuando crees en Cristo pasas a ser amigo, pasas a ser hijo, sos reconciliado con Dios. Pero en Colosenses, ¿qué está pasando? Él está enfrentando una herejía directa y está diciendo que Dios quiere reconciliarse con el hombre o que el hombre puede reconciliarse con Dios. Ahora recuerden una cosa, ¿qué era la herejía en Colosas? Era que ellos creían que había que adorar a los ángeles, ¿no es cierto? Porque tenías un montón de ángeles malos, que eran demonios, y tenés un montón de ángeles buenos, y vos necesitas llegar a Dios, y la única forma de llegar a Dios es que los ángeles buenos se pongan a pelear con los ángeles malos, y que te arreglen un camino para llegar a Dios, ¿no es cierto? Y decían, Cristo es bueno, necesitas a Cristo de tu lado porque Él es uno de los ángeles más fuertes, pero no es suficiente, tenés que tener a todos los ángeles. Entonces adoraban a los ángeles, que vamos a ver en unas semanas más adelante. Pero adoraban a ángeles, entonces ellos tenían la idea, enseñaban que necesitabas adorar a los ángeles para tener acceso a Dios. ¿Y qué está diciendo Pablo? Dice, no. Cristo te da acceso directamente a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Porque Cristo es suficiente para morir por los pecados y reconciliarte de tu enemistad por tu pecado a un Dios santo.
Entonces, cuando Pablo acá está marcando la palabra y lo está haciendo con énfasis, él está diciendo Cristo, que ellos decían, no puede ser Dios porque es un hombre, no puede ser Dios porque eso es malo, y si bien es fuerte, es bueno, es un ángel, es algo que necesitamos adorar, no es suficiente. Y Pablo dice, Él es Dios. Eso es lo que miramos la semana pasada. No solamente es Dios, Él puede y es el único que puede reconciliarte con Dios. Y eso es lo que está marcando. Entonces Él dice, completamente reconciliado. No necesito ningún ángel, no necesito nada más, porque Cristo me reconcilió por medio de lo que Él hizo en la cruz, que vamos a ver en un momento, pero me reconcilió para tener acceso directo a Dios. Ahora, vamos a mirar el primer punto, y lo que vamos a ver es el plan de la reconciliación. Dice ahí, por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo. Ahora, es interesante, y esto es muy importante también, porque Pablo usa palabras muy específicas para enfrentar lo que está pasando en Colosas. Él podría haber dicho ahí, por medio de Cristo, reconciliar al hombre pecador con Dios, ¿no es cierto? Eso es lo que podría haber dicho, pero no dice eso. ¿Qué dice? Dice, reconciliar todas las cosas consigo. Y después, miren al final del versículo, dice, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. No está hablando solamente del hombre aquí, aunque la parte principal de la reconciliación por medio de Cristo es el hombre pecador. Pero ¿saben qué otra cosa pasó cuando el hombre pecó? El mundo fue afectado negativamente también. El mundo, la creación de Dios, fue afectado por el pecado de Adán. No es que aunque el mundo no hizo nada, la creación no hizo nada, pero fue afectado por la caída de Adán. Nos dice en la palabra de Dios, en Romanos capítulo 8, versículo 19-20, está hablando de la creación, dice, el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometido a vanidad, y la idea de lo que está diciendo es, fue sometido por el pecado, a la maldad. A la caída, a la maldición de la caída del pecado fue sometido el mundo y está esperando el día que vuelva el Señor. ¿Quién es eso? La creación. Si bien los hombres también, pero está hablando de la creación del mundo. Está esperando el momento que el Señor venga. Dice ahí al final del versículo 20, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. Realmente fue sometido por el pecado de Adán. Y algún día Dios va a venir y va a frenar eso y va a poner amistad, va a arreglar esa relación, no solamente con los hombres y las mujeres, ¿no? Pero no solamente con los hombres, sino con el mundo. Va a haber una reconciliación con las cosas en la tierra y las cosas que están en los cielos. Dios va a poner fin a la rebelión, al pecado, a la maldad, a la maldición que ha transformado la creación en la que es. Hoy en día, y mencionamos esto, el mundo habla de lo que está pasando con la creación y ¿qué dicen? Es calentamiento global, ¿no es cierto? Pero ¿saben lo que es? Pecado que afectó a la creación. Y algún día Dios no solamente va a reconciliar al hombre con Dios, que eso ya sucede, sino que va a reconciliar a la creación. Miren el versículo 21 de Romanos 8. Dice de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Cuando venga el Señor, Él va a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra, pero va a ser liberado de la esclavitud del pecado. Ya no va a ser afectado el mundo tampoco. ¿Por qué? Porque Cristo va a reconciliar consigo todas las cosas. Pues sabemos que la creación entera a una gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Eso es lo que está sucediendo en la creación. Ahora, ¿por qué es importante eso en este pasaje? ¿Qué creían los que estaban enseñando herejía en Colosas? Creían que la tierra es mala, ¿no es cierto? Todo lo material es malo. ¿Y Pablo qué está diciendo? No, lo material no es malo. No solamente que no es malo, Dios lo creó
para nosotros. Dios lo creó. Y no solamente que Dios lo creó y fue afectado por la caída y poder decir lo que quiera, Dios dice, yo no lo voy a dejar, yo lo voy a reconciliar conmigo. Entonces, los hermanos que estaban, bueno, no eran hermanos, las personas que estaban enseñando herejía en Colosas están diciendo, Cristo no es Dios porque Él es hombre y no puede ser hombre porque la materia es mala y la creación es mala. Y Pablo está diciendo, no, Cristo es Dios y no solamente es Dios, sino que Él va a traer y reconciliar a todo eso que ustedes llaman malo, que es la tierra, lo va a reconciliar a sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios que puede reconciliar esas cosas y Él va a reconciliar el universo. Y lo que les está diciendo es, ustedes dicen la materia es mala, pero la materia no es mala, Dios va a reconciliar eso a sí mismo. En Efesios capítulo 1, versículo 10, dice, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, y menciona acá tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. La palabra de Dios hace un énfasis, obviamente el énfasis más grande es la reconciliación entre el hombre y Dios, pero hay un énfasis aquí en Efesios donde Él va a reconciliar el cielo y la tierra a sí mismo. Hoy está sufriendo el pecado del hombre. Ahora, hay algunos que miran este pasaje y decís, versículo 20 dice, por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, o sea, sean las que están en la tierra y las que están en los cielos, ¿y saben lo que piensan? Dicen, esto no solamente está hablando de la creación, sino que significa que en algún momento de la vida o en algún momento de la muerte, Dios va a agarrar a las personas que lo rechazaron y va a reconciliar a esas personas consigo. Algunos piensan eso, algunos enseñan eso. Les hago esta pregunta y piénsenlo. ¿Los ángeles caídos van a ser restaurados? Ahora, bien, los que me dijeron que no, quiero que me digan el versículo de la Biblia que dice que no van a ser restaurados. Hay un versículo donde pensamos que dice eso. Está en 1 Timoteo, no me acuerdo ahora la cita, pero está en 1 Timoteo. Pero los demonios eligieron en algún momento de la historia, cuando se separaron con Satanás, seguir a Satanás, y no solamente eso, no tienen un deseo de ser reconciliados con Dios. Están separados de Dios, pero no van a ser restaurados. La otra pregunta que les hago, ahora no me va a contestar nadie por las dudas, pero los hombres caídos, los hombres que rechazan a Dios, ¿van a ser restaurados? No. Hebreos 9 dice, morís, ¿y qué viene? El juicio. No hay una oportunidad para creer una vez que morís. Ahora, vos podés rechazar ayer a Dios, podés rechazar hoy a Dios y podés aceptar a Dios mañana. Puede haber una restauración con Dios hoy, pero el día que morís termina la oportunidad. Y no está diciendo acá Pablo, todo va a ser restaurado. No, va a ser restaurado las personas que Dios quiere restaurar y que quieren ser restaurados con Dios. Va a ser restaurado la creación, que no tuvo nada que ver, era alguien la creación sufrió la caída del pecado y va a ser restaurado con un nuevo cielo y una nueva tierra donde no hay mar, nos dice Apocalipsis, para la adoración de Dios. Miren, Apocalipsis 21:1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe, pero va a haber una nueva creación donde Dios va a reconciliar las cosas consigo y no va a ser afectado por el pecado. Y acá tenemos a Satanás realmente y a algunos de los falsos profetas. Dice, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que hacían señales en su presencia, con las cuales engañaban a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos, ¿a dónde? Al lago de fuego que arde con azufre. No fueron reconciliados a Dios, sino que van a ser puestos en el lago de fuego. Y, un versículo más, Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado ¿a dónde? Al lago de fuego y azufre, al mismo lugar que van los falsos maestros, que eso hay que estudiar Apocalipsis, pero hay varias personas que van a estar ahí. Dice, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados, ¿cuánto? Día y noche por los siglos de los siglos, por la eternidad. Si alguien te pregunta, esto es extra, pero si alguien te pregunta si el infierno es eterno,
Este es un pasaje que dice, por los siglos de los siglos van a ser atormentados allí en el lago de fuego. ¿Van a ser restaurados? No, ya decidieron. Y no quieren saber nada con Dios y algún día van a sufrir separados de Dios por toda la eternidad. Un versículo más que habla del hombre. En Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado ¿a dónde? Al lago de fuego. ¿Dónde es eso? Donde va a estar Satanás, donde va a estar la bestia y el falso profeta. ¿Y van a estar ahí disfrutando de la vida? No, van a estar ahí sufriendo por toda la eternidad. Ahora, ¿quiénes son los que no se encontraban inscritos? Está hablando de hombres allí. Entonces, versículo 20 no está hablando de que Dios algún día va a reconciliar consigo a todas las personas. No, va a reconciliar consigo a las personas que quieren ser reconciliadas. Las personas que Él ha realmente elegido antes de la fundación del mundo van a ser reconciliadas con Él. No es que algún día vos decís, bueno, no importa, Dios va a... No está hablando eso, está diciendo. Va a reconciliar la tierra, el cielo, va a ser una nueva tierra, un nuevo cielo, y va a reconciliar a los hombres durante su vida, a los hombres que quieren ser reconciliados con Dios por medio de creer en Cristo como su Salvador. Versículo 21, y noten esto, y dice, y aunque vosotros... Ahora Pablo acá quiere hacerlo muy específico y dice, y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Pablo acá está haciendo referencia a los colosenses y le dice, ustedes eran esas personas que necesitaban de la reconciliación con Dios. Necesitaban de Cristo para ser reconciliados. No había forma de llegar a Dios por tu propia cuenta. Y él dice, ustedes mismos son testimonio de lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Otra vez, ¿qué es lo que está luchando? Los herejes habían dicho que no necesitas a Cristo nada más. Que Cristo no puede hacer nada para acercarte a Dios. Tiene poder, pero no suficiente para alcanzar a Dios. Pablo está diciendo, Él no solamente va a restaurar, a reconciliar al hombre con Dios, Él va a reconciliar al universo con Dios. Y no solo eso, sino que ustedes son testimonios de lo que Dios había hecho, porque aunque vosotros estabais alejados, que es la palabra alejado, significa distanciado, cortado, separado de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 12, nos dice, recordar que en ese tiempo, antes de ser salvos, estabais, ¿qué? Separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, a lo que Dios prometió para el que es su Hijo, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. El hombre estaba en enemistad contra Dios, pero estaba separado de Dios. Y si estás aquí hoy y no conoces a Cristo como tu Salvador, hoy estás separado de Dios. Él dice ahí en el versículo 20, estabas alejados. Y dice, y erais de ánimo hostil, ocupado en malas obras. No solamente que estabas alejado, sino que no querías saber nada con Dios. Eras hostil, eras enemigo a Dios. Luchabas en contra, estabas rebelde a la palabra de Dios, rebelde a lo que Dios quería para tu vida. En Efesios capítulo 4, versículo 18, dice, entenebrecidos en su entendimiento, eso es lo que es el inconverso, excluidos de la vida de Dios por causa de ¿qué? De la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Ignorancia en cuanto a las cosas de Dios, dureza de su corazón en cuanto a las cosas de Dios. No querían saber nada con Dios. Saben que a veces me hacen la pregunta cuando estoy compartiendo el Evangelio y me dicen, bueno, pero ¿qué pasa con las personas que no creen? Y yo le digo, bueno, Dios habla, y es más, Jesús menciona el infierno más que cualquier otra persona en toda la palabra de Dios. ¿Sabían eso? ¿Y qué dice? Él habla de un infierno donde la persona que no cree en Cristo como su Salvador va a pasar toda la eternidad pagando por su pecado. Y nunca va a ser suficiente para salir del infierno. Ahora, me preguntan, ¿cómo puede ser que Dios lo manda allí?
Si Dios dice que los ama y capaz que hacían cosas buenas, ¿por qué Dios los manda allí? Y la realidad es que el hombre no solamente merece eso por su pecado, sino que vive una vida hostil, como enemigo a Dios, rebelde a las cosas de Dios. Enfrenta a Dios soberbiamente y dice, yo no tengo un Dios. Pueden ver eso en el mundo hoy. ¿Significa que merecen el infierno? Merecen el infierno, como todos nosotros, por el pecado. Pero si el hombre en algún momento dice, vuelve a Dios y dice, Dios, me doy cuenta que soy un pecador, me doy cuenta que moriste en la cruz por mis pecados, te pido perdón y creo que vos me salvaste y moriste para salvarme. ¿Saben lo que hace Dios? Él no dice, no, vos sos un enemigo hostil. Salí de acá. No dice eso. ¿Qué hace? Sí. Porque Cristo murió por vos. Vení, te reconcilio. Arreglamos las cuentas. Se arregla el problema de pecado. Y Dios dice, vení. Pero no quiero que piensen que el hombre que va al infierno es porque Dios no lo amó o no tuvo la oportunidad de creer. No. Va al infierno por su pecado, por su hostilidad, por su rebeldía, por estar alejado, por su enemistad con Dios. Porque Dios está todo el tiempo, mandé a Cristo lo más preciado y está con los brazos abiertos para aceptarte, para que vos creas en Él. Y el hombre dice, no, yo no quiero saber nada con eso. Salí de acá. No solamente no quiero saber nada, yo soy rebelde, hostil hacia lo que vos crees o lo que vos estás diciendo, Dios. Romanos capítulo 8, versículo 7 dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Ahora, la mente está puesta en la carne, que es el pecado, es la idea, pero es enemiga de Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. El hombre no se sujeta, es enemigo de Dios, no quiere nada, no puede ni entender la palabra de Dios y someterse a la palabra de Dios, pero no quiere saber nada con Dios. En otros pasajes nos dice que el hombre disfruta, no sé si usa la palabra disfruta, pero el hombre le gustan sus obras malas y es por eso que no quiere alejarse o acercarse a Dios. Entonces acá tenemos, en versículo 21, dice, vosotros antes estabas alejados, eras de ánimo hostil y estabas ocupados ¿en qué? En malas obras. No, Señor, no tengo tiempo para vos, estoy viviendo mi vida y estoy ocupado en malas obras y voy a seguir así. No me molestes en este momento, quizás algún día voy a creer. He escuchado muchas personas decir eso. Uno me dijo, entiendo lo que me estás diciendo el Evangelio. Yo voy a esperar a ese momento cuando esté por morir y ahí voy a creer. ¿Por qué hace eso? Porque quiere vivir ocupado en sus malas obras. No quiere cambiar su vida. Y Pablo dice, ustedes son testimonio de que Dios ha reconciliado por medio de Cristo a sus vidas. Aun cuando ustedes estaban alejados, eran de ánimo hostil y estaban ocupados en malas obras, como todos nosotros, hermanos. Aun cuando estábamos en esa situación, Dios dijo, acá está Cristo. Y Cristo fue y murió. ¿Y qué hizo cuando murió? Cargó tu hostilidad y tus malas obras y tu pecado sobre Él y mi pecado sobre Él. Y pagó por mi hostilidad, por mi enemistad, por mi deseo de hacer lo que yo quería hacer. Dios pagó por eso. Y en la cruz Cristo cargó mi maldad y murió por causa de eso. Y fue sepultado, que nos indica que murió verdaderamente, y al tercer día, porque Él es Dios, Dios lo resucitó de los muertos, en victoria sobre la muerte, en victoria y el pago propicio, el pago adecuado por el pecado del mundo, para que cada persona que en Él cree que Él murió y fue sepultado y que resucitó pueda tener, ¿qué? Vida eterna, perdón de pecados, reconciliación con Dios. Dios está
con los brazos abiertos y dice, estoy listo para reconciliar a cualquier persona que quiere reconciliarse conmigo. Y el hombre le da la espalda y dice, no quiero saber nada, Dios. Pero algunos fuimos reconciliados. En un momento estábamos enojados, en un momento éramos hostiles, en un momento éramos soberbios, enemigos de Dios. Y en un momento escuchamos el Evangelio y creímos en lo que Cristo hizo. ¿Y qué pasó? Fuimos de ser enemigos de Dios a ser reconciliados con Dios, a tener acceso directo a Dios por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. Eso es el plan de la reconciliación. La segunda cosa que queremos ver, de qué manera nos reconcilió, versículo 20. Ya me adelanté un poco, pero por medio de él, reconciliar todas las cosas, habiendo hecho la paz, ¿por medio de qué? La sangre de su cruz, por medio de Cristo. Lo que vemos acá, de qué manera nos reconcilió, es por su sangre. Ahora, es interesante esto porque una cosa que a veces mirás o pensás con la sangre de Cristo es que Él no vertió toda su sangre por nosotros, no es que se desangró en la cruz, sino que cuando habla de la sangre es una metáfora ¿de qué? Del sacrificio que Él hizo en la cruz. La sangre es el símbolo del sacrificio en la cruz. Ahora, en el Antiguo Testamento cortaban el cordero, ¿no es cierto? Y lo desangraban. Era algo que tenían que poner la sangre y tenían todo el ritual, y ya lo hemos estudiado, pero tienen todo el ritual y ponían la sangre y tenía que desangrarse. Era así, era algo donde la sangre era lo que salvaba, digamos, aunque no salvaba, sino que estaba mirando hacia adelante al sacrificio que iba a venir, que es Cristo, el Cordero Perfecto. Pero cuando hablamos de la sangre de Cristo, Cristo no se desangró en la cruz. Sufrió, probablemente estaba sangrando en algunos lugares por los clavos que le pusieron y la corona de espinas y todo lo que había sufrido, pero no fue la sangre en sí lo que nos salvó. La sangre es una metáfora del sacrificio de Cristo. ¿Saben cómo sé? Cuando fue Jesús, estaba en la cruz y pensaron que murió, ¿qué hizo el soldado? El soldado agarró su lanza y atravesó el costado, ¿y qué salió? Agua y sangre. Si él se hubiese desangrado, ¿qué hubiese salido? No sé, agua, no sé, pero sangre no hubiese salido porque si se desangró no hay sangre, ¿no es cierto? Entonces, la idea acá cuando habla de sangre, no es la sangre lo que te salva, sino que la sangre es la metáfora del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Está bien? Nosotros cuando hacemos la cena del Señor tomamos el jugo, que es una metáfora, es un símbolo de la sangre de Cristo. Pero cuando hablamos de esa frase, la sangre de Cristo, no estamos hablando en sí de la sangre, sino que estamos hablando del sacrificio. Si bien vertió sangre, porque como digo, había un poco de sangre, no es que se desangró, sino que Él entregó su cuerpo, su sangre, y es una metáfora del sacrificio del Señor. Entonces nos está diciendo, habiendo hecho la paz por medio de la muerte de Cristo en la cruz, que dio su vida, y en este caso lo menciona como la sangre. La segunda cosa acá, y Pablo quiere aclarar, pero en el versículo 20 dice, sin embargo, ahora Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte. Entonces Pablo dice, fue la sangre lo que nos dio la reconciliación. ¿Por qué? Porque es una metáfora de su muerte. Y después en el versículo 22 aclara eso y dice, es el cuerpo mediante la muerte. Hay grandes películas de ficción, buenas o malas, no sé, pero siempre después hay conspiración de que alguien encontró, no sé si han visto esto, pero alguien encontró la sangre de Cristo y con eso ahora podemos estudiarlo y tiene gran poder para salvar personas y para darnos, no sé, es un arma biológica que podemos usar, ¿no es cierto? Y han dado vuelta con esas ideas, pero no es eso lo que está hablando acá. Si bien fue la muerte de Cristo en nuestro lugar, la sangre es una metáfora de la muerte, pero Él entregó su cuerpo.
en la cruz, sufrió. Y todo eso, el símbolo es la sangre y el cuerpo de Cristo para identificar la muerte realmente de alguna manera violenta que Cristo hizo en nuestro lugar. Él entregó su sangre, Él entregó su cuerpo por nosotros. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 dice, el que no conoció pecado, está hablando de Cristo, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Dónde está Jesús haciendo esto? Él está en la cruz, sin pecado, fue a morir por vos y por mí, para que vos y yo seamos justos, para que vos y yo tengamos una reconciliación con Dios, para que vos y yo podamos ser perdonados. Pablo dice, no solamente que nos reconcilió, que no merecíamos. Dios es Dios y nosotros somos rebeldes y hostiles y enemigos de Dios. Y Dios podía decir, salí de acá. Y no hizo eso. Él dijo, voy a reconciliarme con el hombre, voy a darles una oportunidad de reconciliarse conmigo y voy a mandar a Cristo. Y Él va a morir en la cruz y cargar el pecado sobre Él para que ellos puedan ser reconciliados, los que creen en Él. Y la tercera cosa y última queremos ver es la evidencia de la reconciliación. ¿Cómo sabemos quiénes han sido reconciliados? Versículo 22. Sin embargo, ahora Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Saben cómo sabes si alguien es salvo? La evidencia de la reconciliación en tu propia vida, que sos santo y sin mancha e irreprensible delante de Dios. Ahora, es interesante porque algunos leen este versículo y dicen, yo acabo de aceptar a Cristo como mi Salvador, ¿saben lo que pasó? Ahora soy santo y ya no me pueden reprochar nada, soy irreprensible, soy sin mancha, mírenme. ¿Es lo que está diciendo eso? ¿Hay alguien así que ya no tiene pecado? No, ¿qué es lo que está diciendo? Miren la última frase, dice, delante de Él. ¿De quién? De Dios. Tristemente, yo sigo pecando. Ahora, no debe ser un hábito en mi vida, pero tristemente lucho con el pecado a diario. Y vos luchás con el pecado a diario. Y va a ser así por toda la vida hasta que estemos en la eternidad con el Señor. Pero Dios me mira a mí. ¿Y saben lo que ve? Ustedes me miran y dicen, este es un salame, ¿no? Pero Dios ve. Y Él me ve y dice, Cristo pagó por su pecado. Andrés es justo. Andrés es santo. Andrés es sin mancha. Andrés es irreprensible. Ustedes me ven y dicen, nada que ver, ¿no? No es así. Dios me ve y dice, Cristo pagó por todos sus pecados, esa es la forma que lo veo. Ahora, ¿significa que digo, bueno, ya está? No, significa que mi práctica día a día debe estar creciendo en la palabra de Dios para ir creciendo e ir pareciéndome más al cómo Dios ya me ve. Eso es lo que debo estar haciendo, pareciéndome más a Cristo, creciendo, siendo transformado a ser como Cristo es. Eso debe ser mi deseo y tu deseo. Pero en el proceso que llamamos un proceso aquí, el proceso que vamos creciendo, Dios ya me ve santo, irreprensible y sin mancha. ¿Por qué? Porque Él me mira a mí a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Porque Cristo ya me reconcilió y ya pagó por mis pecados. Entonces nos hizo santos. Romanos 8.1 dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ¿qué está diciendo? Satanás está condenando, él está diciendo, che, Andrés es un pecador, mirá, Dios probablemente le dice a diario, mirá, Andrés está pecando. Y Dios dice, no hay condenación para él.
ya fue pagada su deuda. Ya lo veo santo y sin mancha porque Cristo ya pagó todo. ¿Significa que soy así? No, en mi en mi andar diario debo estar creciendo, debo estar luchando con el pecado, debo tener victoria en el pecado, debo estar madurando espiritualmente. Sin embargo, Dios me ve sin condenación, santo, sin mancha, irreprensible. Romanos 8:33 dice entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Hermanos, nosotros no tenemos nada bueno para ofrecerle a Dios. Él no nos reconcilió porque dijo, ay, Andrés algún día va a predicar en la iglesia de Florida y va a hacerlo todas las semanas. Él no dijo, ay, voy a salvar a Andrés porque, no sé, va a dar dinero o va a hacer lo que sea. Dios dijo, voy a reconciliar a Andrés a pesar de su hostilidad, de su enemistad, de su pecado. ¿Por qué? Porque me ama. Y me reconcilió y ahora Él me ve como santo delante de Dios. Y la evidencia en tu vida, si bien vas a estar creciendo en la palabra de Dios, la evidencia en tu vida es que vos sos santo hoy delante de Dios. Pero en la práctica no estás ahí todavía y va a ser así por toda la vida. Pero delante de Él ya te ve santo y sin mancha y debemos tener el proceso de ser así en nuestro andar diario. La segunda cosa y última acá en este punto es que permanecemos en Él. Miren el versículo 23. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos a ver una parte de ese versículo la semana que viene, pero acá no está diciendo, sos salvo o Dios te va a ver así si haces ciertas cosas, porque algunos quieren decir, ¿ves? Hay que hacer obras, tenés que, versículo 23, si en verdad permaneces en la fe, si en verdad seguís yendo a la iglesia o seguís creyendo esto o seguís constante o estás haciendo cosas, entonces Dios va a verte de esa manera. No, no es lo que está diciendo. Está diciendo, si vos conocés a Cristo como tu Salvador, Dios ya te ve perfecto, pero tu andar diario debe estar creciendo. Pero también el otro resultado es que permaneces en Él. ¿Por qué? Primero porque te das cuenta de quién sos vos y lo que Dios hizo, y vos creíste el Evangelio y creíste en Cristo como tu Salvador, ahora vos decís, yo quiero vivir para el Señor. ¿Cómo me voy a apartar de esa verdad? ¿Cómo me voy a alejar de esa verdad? Si esa verdad es la que me salvó, esa verdad es la que me perdonó, esa verdad es la que me ayuda en mi vida y tengo la esperanza que algún día en la eternidad voy a ser perfecto, no solamente delante de Dios, sino perfecto en todo aspecto de mi vida. Entonces lo que está diciendo es la persona que conoce a Cristo como su Salvador, que ha creído, va a seguir firme en la palabra de Dios, va a seguir constante en el Evangelio que ha creído. Ahora, ¿qué está sucediendo aquí? Los herejes estaban enseñando algo diferente y habían personas en la iglesia dudando de la verdad del Evangelio o si la verdad era lo que estaban compartiendo los herejes. Y estaban luchando con esa idea. Y Pablo le dice, ¿saben cómo se va a ver si realmente sos salvo? Si realmente fuiste reconciliado. Se va a ver en que vos seguís el Evangelio. Que vos estás cimentado, que estás constante, que estás arraigado en la verdad del Evangelio. En Juan capítulo 8, versículo 30, dice, al hablar estas cosas, muchos creyeron en Cristo, está hablando Cristo. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. No es que podés decir una oración y listo. Algunos dicen una oración y dicen, soy salvo. Está diciendo, un verdadero discípulo, alguien que creyó verdaderamente, ¿qué va a hacer? Va a seguir creyendo, estudiando, permaneciendo en lo que ha creído, en la palabra de Dios. En 1 Juan 2:19, lo estudiamos hace unos meses atrás, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Está la iglesia
de Juan, a la que Juan le escribe, y algunos estaban yéndose, escucharon a los falsos profetas y se fueron. Dejaron la verdad del Evangelio. Y Juan dice, no estés dudando, ellos no eran nunca creyentes, no habían creído, porque si no, no se hubiesen ido. ¿Por qué? Porque el permanecer en la fe es algo normal para alguien que conoce a Cristo como su Salvador. Es una evidencia de que ha creído en el Evangelio. Ahora, la historia de la reconciliación. Somos reconciliados. Si creíste en Cristo como tu Salvador, sos reconciliado hoy. Y Dios te ve perfecto, santo, sin mancha, irreprensible. El proceso de tu vida no está allí y debe haber un proceso donde estás creciendo día a día. Y la evidencia es que vas a estar creciendo día a día, que vas a estar estudiando la palabra de Dios y creciendo en la palabra de Dios. Y vas a estar viviendo tu vida de acuerdo a la palabra de Dios. Pero la historia de la reconciliación realmente termina cuando Jesús regrese. Algún día Jesús va a regresar y Él va a regresar y los que estamos vivos vamos a ser resucitados con Él, ¿no es cierto? Y los que están muertos van a ser resucitados con Él. ¿Y saben qué? Vamos a tener un cuerpo glorificado. Y ahora nuestra persona, nuestro cuerpo, va a ser idéntico a cómo Dios nos ve. Porque nos dice la Biblia que vamos a ser como Él es, como Cristo es. Y va a terminar el proceso de la reconciliación. Si bien Dios nos ve hoy, nos perdona y nos ve perfectos delante de Dios, el proceso que algún día va a terminar es cuando viene Jesús otra vez. Ese es el ministerio de la reconciliación. Entonces te hago unas preguntas y terminamos. ¿Te das cuenta que Cristo murió, entregó su vida para que vos puedas ser reconciliado con Dios? ¿Te das cuenta de eso? Él entregó su vida. El Dios perfecto entregó su vida para que vos puedas ser reconciliado con Dios. Porque Él no quiere que no estés reconciliado. Él no quiere que estés en el infierno por toda la eternidad. Él quiere que seas reconciliado. Entonces te pregunto, ¿crees en Cristo como tu Salvador? Si no crees en Cristo, puedes hacerlo hoy. Cristo murió para que vos puedas ser reconciliado, perdonado de tus pecados. Y lo único que tenés que hacer es creer que Cristo murió en tu lugar, que fue sepultado y que resucitó al tercer día en victoria sobre la muerte por tus pecados. Y si crees en Cristo como tu Salvador, ¿sabes lo que dice la Biblia? Sos salvo, sos reconciliado, sos perdonado. No por algo bueno que hiciste vos, sino porque Dios lo diseñó así. Ahora, hermanos, si sos salvo, Él murió para hacerte santo. Te perdonó los pecados y te ves santo delante de Él, pero murió para que vos seas santo al punto de que podés estar en la presencia de Dios, ¿no? Entonces, murió para hacerte santo. Te hago esta pregunta y terminamos. ¿Estás creciendo y obedeciendo la palabra de Dios? ¿Lees la palabra de Dios? ¿Estudias la palabra de Dios? ¿Creces en el conocimiento de la palabra de Dios? Y por último, ¿obedeces la palabra de Dios? Estamos en el proceso. Yo no estoy diciendo que si sos un bebé espiritual, seas de repente un hombre o mujer espiritual que no tiene pecado, que no lucha, digamos, con el pecado. No estamos hablando de eso porque todos luchamos. Pero estás con un deseo de donde sea que estás en el proceso de seguir siendo transformados a cómo es Cristo, de seguir aprendiendo, de seguir estudiando la palabra de Dios y seguir aplicando las verdades de la palabra de Dios. Porque quiero decirte esto, Cristo murió para que vos puedas ser santo.
Y posicionalmente sos santo delante de Dios. Pero si Él murió para que seas santo posicionalmente y Él quiere que tu práctica esté a ese nivel, ¿estás viviendo para Dios? ¿Aprendiendo y aplicando y creciendo como Dios quiere? Es para mirar en tu corazón. No me importa si estás al principio o al final del proceso. La idea es que sea donde estemos, vayamos de ahí y digamos, quiero seguir conociendo a mi Dios y creciendo y viviendo para Él. ¿Ese es el deseo de tu corazón? Dios nos ha reconciliado con Dios. No por nada bueno que vio en nosotros, sino porque Él decidió que lo iba a hacer así. Y si conoces a Cristo, decís, gracias Dios porque me reconciliaste y quiero vivir para ti. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por la verdad de la reconciliación. Señor, siendo enemigos tuyos, hostiles, ocupados en malas obras, ocupados en pecado, en ignorarte, y sin embargo, Señor, aparte, siendo como éramos, entregaste lo más preciado, que fue tu Hijo, para venir a morir por nuestra maldad. Señor, te damos gracias por ese sacrificio, porque por medio de lo que Cristo hizo, nosotros hoy podemos ser reconciliados contigo. No lo merecemos, pero damos gracias a Dios que ese es tu plan y que nos salvaste. Señor, si hay alguien aquí que no conoce a Cristo como su Salvador, te pido que hoy obres en su corazón, que se dé cuenta que no está reconciliado hoy contigo y que hoy pueda poner su confianza en ti. Y Señor, para cada uno de nosotros que ya te conocemos, pedimos que obres en nuestro corazón para que sigamos creciendo con el deseo de agradarte a ti y vivir para ti. Señor, te damos gracias otra vez por el plan de reconciliación. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.